nosotros. Gracias, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga nuevamente. Yo sé que hay muchos que están desde el comienzo, otros se han ido uniendo. Todos sean bienvenidos. Bendiciones para todos los que están allí, que Dios les guarde. Jimmy Rincón, bueno, ahí está también, Dios le bendiga, y todos mis hermanos que declaran allí la grandeza, el poder y la gloria del Señor. Bueno, recuerde que estamos tratando esta semana el tema la paternidad de Dios. Estamos aprendiendo un poquito de uno de los temas más importantes que al cristiano le debe interesar. Yo creo que tal vez por desconocimiento, yo no creo que haya nunca una mala intención, sobre todo en aquellos buenos cristianos que enseñan la palabra y que nos la enseñaban desde hace mucho tiempo atrás. Quizás no se valoraba lo que representaba la figura de un papá. Y bueno, uno llega al Señor y uno pues siempre se quiere desligar de muchas cosas, de la tradición y cosas que de pronto uno pues considera que no son edificantes y provechosas, y está bien que lo haga así. Pero a veces se cree que uno, como ya es hijo de Dios o ya recibió la salvación, la vida eterna, no necesita resolver muchos problemas en su paternidad. Y para resolver el problema de la paternidad hay que sanar el corazón a través de la ministración de la sanidad interior, que es cuando uno identifica los faltantes, las crisis, las cosas que uno no tuvo con su padre y todo lo que de pronto en algún momento uno le faltó o le hicieron o le causaron, y eso ha venido a producir un daño que es irreparable, que es completamente posible ser restaurado, porque si no fuera así, créame que ninguno de nosotros estaríamos hoy caminando de la mano del Señor. Así que bueno, quiero que veamos un par de textos de la palabra de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 20. Dios siempre se ha querido revelar como papá. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, pues al ser humano le cuesta trabajo reconocerlo así. Y los judíos y el pueblo de Israel, que era pues el pueblo escogido en ese momento, no entendían que Dios quería ser papá de ellos. No, ellos prefirieron ser hijos de Abraham y no de Dios. Creo que eso también nos pasa muchas veces a nosotros. Es fácil decirle a veces a otro que de pronto no nos puede ayudar, y no a Dios como papá, no reconocerlo a Él como padre. Pero bueno, eso tiene que ver con los problemas que ya le mencionaba esta semana. Éxodo 22, versículo 21. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 22, 21. Dice la Biblia: y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y bueno, de pronto usted dirá, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Es un versículo muy interesante porque el pueblo de Israel era muy selectivo y muy cuidadoso de no irse a mezclar con naciones extranjeras. De hecho, no se albergaban a los extranjeros, no se les daba la oportunidad de que vivieran allí, porque se consideraba que eran una cultura inferior. Los gentiles, todo tipo de gente extranjera era excluida tanto de la adoración a Dios como del pueblo, de la congregación en general. Y resulta que aquí Dios da una ley y dice: al extranjero no lo aflijan. O sea, al extranjero no, porque es extranjero te lo van a echar y todo. No, espere, trátenlo con humanidad, sean buenas personas con ellos. Y ya eso para muchos podría ser un conflicto. De pronto hoy en día no, pero en ese momento sí, porque ellos no estaban acostumbrados a aceptar y a querer a la gente que no era de su propia cultura. Pero lo más interesante está en el versículo número 22. Dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y entonces aquí vamos a ver cómo hay un patrón de la enseñanza de Dios, en donde Dios se encarga de proteger a los huérfanos. O sea, ¿quién es ese? El papá. O sea, Dios dice: ese que perdió su padre, yo lo quiero proteger. Y pongo una ley en la que no vayan a afligir nunca a un huérfano, o no vayan a afligir nunca a una viuda. En ese tiempo una mujer viuda sufre hoy. Es difícil para una mujer viuda hoy,
pero pues hay muchas formas en las que se puede reponer a su pérdida. Pero en ese tiempo era muy difícil porque los únicos que podían solventar sus necesidades eran los varones. Y resulta que el varón moría y sus fincas y todo quedaban a merced de la desprotección. La mujer no podía ir a trabajar allí y era muy difícil. Quedaba casi en la mendicidad. No, quedaba en la mendicidad. Y si tenía deudas, pues hasta la podían llevar a la esclavitud a ella. Si tenía hijos, le llevaban esclavos a sus hijos. Porque era una situación muy difícil. Entonces Dios dice, mire, como la viuda quedó tan desprotegida, entonces no la aflijan. El huérfano, tengan cuidado de él. O sea, Dios se está mostrando aquí como un papá. Se está mostrando aquí como alguien que quiere proteger al que está solo. Y como se lo explicaba ayer, una de las características de la persona con falta de paternidad es el pensamiento o la percepción de desamparo, de abandono, de soledad. Así se sentían muchos y se sienten muchos. Y así dice la Biblia que Dios venía y los protegía. Dice, no los toquen, no los dañen. Bueno, es la ley, era para la gente. Pero luego en el Salmo número 68, ya vamos a mirar un poquitico más a Deuteronomio, al Antiguo Testamento en Deuteronomio. Pero antes quiero que vea el Salmo 68. Salmo 68, versículo 5. Mire lo que Dios dice de Él mismo. Aquí está revelándonos el carácter de Dios. La clase de papá que nosotros tenemos, de Dios que nosotros tenemos. Salmo 68, versículo número 5. Vamos a leer allí lo que dice la Biblia. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Acuérdese el término que dijo Jesús cuando estaba allá en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él se sentía solo en ese momento. Ya se lo expliqué ayer por qué. El pecado de la humanidad hizo que el Señor, el Padre, le diera la espalda a su Hijo. Y como la conexión había sido tan fuerte y tan estrecha siempre de la eternidad, pues Él sintió esa soledad. Pero aquí dice que Dios le da una familia. Y dice que de Dios toma nombre toda familia en los cielos y toda familia en la tierra. Y usted dirá, ¿y cuál familia hay en el cielo? Pues la familia en el cielo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las familias de la tierra, pues hermano, cada una de las que hemos podido formar con la bendición del Señor. Y dice que nuestras familias tomen nombre de Dios, porque Dios se encarga de proteger y de guardar a aquel que quedó solo, desamparado, angustiado, bueno, lo que sea. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes, bueno, ahí sí ya, ni modo, el que es rebelde, el que se levanta contra el Señor, habitarán en tierra seca. ¿Qué es lo que entonces nos está diciendo aquí el Señor? Dios dice que Dios es un Dios papá, que el carácter de Dios es proteger al que está desamparado, solo. Usted es una mujer que se siente sola y dice, yo sola, mire, madre cabeza de familia, si tuviera un marido, resuelva su problema en el Señor. No le digo que la solución esté en un hombre, no. Ahora, que Dios le pueda dar la oportunidad de que se case o que organice un hogar, quizás sí, quizás esa sea la voluntad del Señor. Y si tiene tal vez el deseo, el sentir en su corazón y las condiciones para hacerlo, pues que quedó viuda o porque nunca se ha casado, bueno, es algo que Dios le puede permitir. Pero lo que quiero que usted entienda es que no debe de poner su confianza en que un hombre va a llenar su soledad o una mujer, porque no va a pasar. Debe de venir a Dios, porque Él es el que le da familia al desamparado. Él es el que le da protección. Y usted, como hijo de Dios, puede estar en una isla desierta, puede estar en una selva, puede estar en un lugar aislado, solo, sin conexión con absolutamente nada, con nadie, y sentirse protegido, porque es hijo de Dios. Pero puede estar rodeado y tener 10 hijos y tener 20 nietos y tener al esposo y tener a todo y sentirse sola o solo y sentirse desprotegido, porque eso es lo que sucede cuando nosotros no tenemos una buena paternidad. Mire lo que dice Deuteronomio 10, versículo número 17. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Dice la Biblia: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, temible,
que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que significa soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Mire, Dios no hace acepción de personas. El que esté desamparado, Dios lo puede ayudar. Vuelvo y se lo repito. Si el pensamiento suyo es que se siente solo, desamparado, angustiado, Dios puede venir a darle esa protección maravillosa, porque esa es la característica o el carácter del Dios al que nosotros obedecemos y servimos. Entonces, Dios es un Dios papá. Es un Dios que provee lo que me haga falta, que protege mi vida, pero también, escúcheme muy bien, que forma mi vida. Dios, además de ser proveedor y protector, es un Dios formador. Y aquí quiero decirle algo muy interesante y muy necesario que preste atención. Así como es dañino cuando un papá es duro, es maltratador, es distante, no se relaciona con sus hijos con una familiaridad, sino que siempre es con un insulto, con una palabra desobligante. Eso va a dañar a ese niño, ese joven, y le va a llevar a una inseguridad, a unos problemas, a unos miedos, a unos complejos, porque no tiene la seguridad y la identidad que le debía producir su papá. Pero hay otro peligro y hay otra dificultad, y es cuando se ha tenido un papá muy permisivo, un papá que le dijo sí a todo, un papá que a ese niño, porque fue el último, porque era el niño consentido, porque lo que sea, siempre le dio lo que quería. Eso también es un problema, porque va a tener una figura de un papá que no es Dios. Dios no es un Dios alcahuete ni permisivo, olvídese. Dios es un Dios firme, que establece leyes y que establece gobierno. Y cuando una persona crece con esa posición o esa situación en la que su padre no es una persona firme, sino que papi, es que ya le traigo aquí mi novio, bueno, pues usted verá, cuídese, bueno, sí, y a los 12 años ya, y a la fiesta, y a una cosa, y él nunca fue firme. De pronto de vez en cuando le pega un grito, una mala palabra, pero no de estar ahí diciéndole, hijo, esto no se hace, no te lo voy a permitir, está mal, corrígete. No, pronto cuando tenía ira le decía una palabra, pero no de sentar a mostrarle un camino, a gobernarle, a formarle, que sería la palabra. 3 necesidades necesita el niño, la persona. Tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando los sábados. La necesidad de provisión, la necesidad de protección, pero la necesidad de formación. Hay que gobernarlo, hay que, como dicen por ahí, que enderezarle el camino. No se le puede dejar a que él escoge. Es que a él le gustan esos amigos. ¿Uno qué puede hacer? Él le gusta esa música, él le gusta esa ropa, él le gusta esas cosas. O sea, ese niño crece sin formación. Y muchos papás lo hacen así. Muchos papás a veces le echan toda la responsabilidad a la mamá. Papi, ¿será que puedo ir allá a la fiesta de 15 de mi amiguita? Dígale a su mamá. Yo no sé, lo que diga su mamá. Papi, ¿será que usted me puede? Lo que su mamá quiera. Y delegan algo que le corresponde a él. Que el papá sea el que diga, mire, no hijo, no te conviene, no te voy a permitir que lo hagas. Sin insultarle, sin maldecirle, sin absolutamente nada que le dañe. Porque eso forma el carácter. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Pues es algo terrible, pero quiero que veamos primero un texto de la palabra en Isaías, capítulo 43. Dios es el que nos crea, Dios es el que nos da todo lo que necesitamos, pero además de darnos lo que necesitamos, es un Dios que viene a formar nuestro carácter. Él no nos deja ahí que vivamos como querramos. Que soy cristiano, sí, ¿y cómo vivo? No, pues como yo quiera, ahí voy, ahí poco a poco, eso no importa. Lo importante es que, no, hermano, Dios no nos deja, como decimos por aquí, a toda leche. No, Señor, Dios tiene disciplina, Dios tiene normas, tiene leyes que Él mismo estableció para nuestro beneficio. Mire a Adán lo tenía todo, ¿y qué le hizo Dios? Un árbol para que no lo comiera. O sea, Dios, ¿por qué hace ese árbol si sabe que el hombre es posible que lo consuma? Pues lógico, porque Dios dice, aquí hay una ley, y si usted quiere someterse y disfrutar de mis bendiciones, deme la garantía de que usted me ama. ¿Cómo? Obedeciéndome. Y cuando se equivocó el hombre, fuera.
No, que me otra oportunidad, no, que espere, que es que, o sea, usted sabe que es que uno a veces se le van las luces. No, 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 ya usted se equivocó. Adiós. Eso fue lo que hizo el Señor. Y ese es nuestro papá. Ese es el mismo papá que le estoy hablando. O sea, el mismo papá que es proveedor y que es protector también es un Dios de disciplina. Miremos lo que dice Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí hay algo muy interesante, porque la palabra del Señor nos dice que Dios no solamente nos creó, sino que se encarga de formarnos. Ese es un tema que ya hemos estudiado cuando hablamos de ser formados por Dios. Y el versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Porque la formación es ese proceso de decirle, esto está mal, esto no hay que hacerlo. Y es algo que necesitamos. Usted lo necesita. Mire, yo le quiero dar un consejo. Si usted es un joven, está soltero y quiere conseguir, y ha conseguido novio y novia, sí, si es hombre, si es mujer, bueno, cada uno ya sabe cómo es la cosa. No creo que tenga problemas de identidad. Y si tiene problemas de identidad, hay que resolverlo con la ayuda del Señor. Pero bueno, ha conseguido pareja. Y entonces siempre ha fracasado. Siempre esos noviazgos terminan en un problema, en una decepción, en una cosa que no es tremenda. Yo le puedo dar un consejo. Y es que posiblemente usted ha decidido tener ese noviazgo solo, sin supervisión. ¿Cómo le parece la palabra supervisión? ¿Supervisión? ¿Está loco? ¿Metérseme en mi vida? ¿Metérseme al rancho? ¿Decirme qué es lo que tengo que hacer? Usted quiere que su vida funcione. Establezca a alguien que tenga el derecho. Usted mira quién es. Una persona con la autoridad espiritual y con la madurez y con el testimonio. Que tenga derecho de opinar en su vida. No, es que yo me mando solo. Yo ya estoy grande. Usted es una persona que se crió, que se creció malcriado. Usted necesita a alguien que lo forme. Pero yo ya estoy viejo, sí, pero todos necesitamos autoridades sobre nosotros. Y por eso ha fracasado. Usted debe, como hijo de Dios le estoy hablando en esta noche, en esta mañana. Usted debe, estableció ese noviazgo, listo, coja su autoridad, ¿quién es? Porque es que algunos no tienen al papá, el papá no fue esa autoridad, la mamá no. Entonces, estoy hablando de esos casos excepcionales. Si tienen sus padres deberían ser la primera persona que les ayude allí. Pero si no lo están haciendo, o si su papá está peor, porque consigue cada 8 días una novia diferente, pues entonces también por ahí no nos podemos ir, porque ese no va a ser el que nos va a poder ayudar. Necesitamos a alguien que realmente pueda valorar lo que estamos haciendo objetivamente. Y le decimos, mire, le presento esta persona con la que decido establecer este noviazgo, y usted es el que tiene el derecho de llamarnos y preguntarnos cómo van las cosas. Y le vamos a contar en qué estado estamos, qué hemos hecho, qué no hemos hecho y cómo vamos. Y cada vez que haya una dificultad, será con esta persona la que nos va a ayudar a entender las cosas. O sea, eso nos blinda, nos protege. Porque uno, cuando se mete ahí como hermano cieguito ahí en la pasión y en el enamoramiento, es cuando comete los peores errores. Y se lo digo para todo. Mire, usted escoja a alguien. Puede ser el pastor, puede ser un líder, puede ser un hermano en Cristo maduro en la fe. Y diga, le voy a dar permiso a esta persona. O sea, voy a decirle, mire, usted tiene el derecho de mirar lo que está pasando. Voy a montar este negocio. Voy a empezar este proyecto y quiero que usted me ayude. Y entonces, ¿la persona qué va a hacer? ¿Qué hubo? ¿Está ahorrando? No, pues no. Listo, hermano. Toca que ahorre. Bueno, dentro de un mes espero que me cuente a ver cómo le ha ido. O sea, alguien que tenga derecho de meterse en mi vida, de corregirme. Pastor, usted me está hablando de cosas de niño. Yo ya soy viejo, yo ya me gano mi plata. Tengo 50, 60 años. No importa. Eso llama paternidad. Y luego Dios, sí. Está Dios, pero es que cuando uno no tuvo una paternidad buena, cuando era niño, cuando era joven, uno necesita que alguien espiritual, lleno de Dios, lo ayude. Pablo fue padre para Timoteo. ¿Timoteo tenía papá? Claro, era un hombre griego, inconverso, no conocedor de las cosas de Dios. Y Timoteo era un buen muchacho, con una mamá muy espiritual, con una abuela muy espiritual. Pues su papá no. Entonces, ¿qué cogió Pablo? Dijo, Pablo, venga, Timoteo, ahora va a ser mi hijo. Y así le escribe mi hijo. Y lo cogió como hijo. Lo primero que hizo Pablo fue coger, hermano, su miembro viril y circuncidarlo. Eso hizo Pablo, léalo en la Biblia. O sea, se le metió a la intimidad de Timoteo.
Pastor, yo quiero salir de la pornografía. Pastor, yo quiero salir de la masturbación. Busque a alguien que lo ayude en ese proceso. Un papá espiritual. No lo va a poder hacer solo posiblemente. No va a poder solo. Necesita que le cuente a alguien y diga, mire, tengo este problema, me va a ayudar aquí, listo. Entonces, ¿qué está pasando? Y esa persona periódicamente usted le está contando, mire, no, tengo este problema, o yo ya lo superé, tuve esta tentación esta semana, ya la vencí. Eso se llama paternidad. ¿Le parece extraño lo que le estoy diciendo? No, pero ¿cómo así? Dios mío. Y yo que pensaba que ya yo podía hacer lo que yo quisiera y yo ya tan viejo, tan vieja, pues a mí, ¿quién me va a meter al rancho? Hermano, por eso es que se cometen tantos errores, porque uno se cree que las sabe todas. Yo necesito que alguien me supervise a mí. Por eso es de bendición la cobertura, el tener una cobertura espiritual. Como ministros del Señor, usted busque congregación donde usted se congregue, donde haya una cobertura, donde su pastor sea supervisado. No, el pastor es el super, ultra, hiper, mega espiritual y él no necesita que nadie lo supervise. No, necesitamos tener una cobertura. Eso es bíblico, es establecido por Dios, se llama gobierno. El gobierno de Dios. Paternidad. Alguien mirando, diciendo, ¿lo hizo? ¿No lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ah, listo. Uy, pero es que no, tampoco tan exagerado. Hermano, por eso cometemos tantos errores, porque nuestro orgullo nos hace creer que siempre estamos haciendo las cosas bien y que siempre tenemos la razón, cosa que no es verdad. No es verdad. Dios es un padre que forma, que disciplina. Mire, lo dice Hebreos, capítulo número 10. Capítulo 12, perdón. Hebreos, capítulo 12. Yo espero que usted tome esto de parte de Dios. Y si le parece que no es de Dios, pues usted mira y le pregunta al Señor, oiga, que eso no, yo solo puedo. Muchos hermanos, créame que en esto patinan. Porque dicen, yo tan antiguo, yo tan viejo. Muchas veces digo, hermano, venga, para que hablemos, sanidad interior, usted tuvo ese problema en su vida pasada, mire que usted creció con estas dificultades, venga, hablamos. Y la gente que dice, no, yo no le voy a contar mi vida a nadie. Y le dicen a la mujer, cuidadito, ve y le cuenta por a la pastora, al pastor, vaya a poner de chismosa porque aquí le doy su muenda. ¿Por qué? Porque ese hombre cree, bueno, no dudo que de pronto haya así, pero ese hombre cree que de pronto si le cuenta a otros se van a poner a criticarlo. No, nosotros trabajamos a nivel interior para ayudar los hogares, las familias. Porque sabemos que ese hombre, esa mujer viene cargando con un pasado y con una cantidad de reclamos y recuerdos y cosas y afectaciones y ofensas que nunca ha sacado, que nunca ha perdonado y que eso es lo que le está haciendo mal. Y por eso es grosero en la casa, y por eso en la iglesia alaba a Dios, pero en la casa es pelea, golpea, maltrata, daña, porque tiene un problema en su alma. Y tal vez solo no ha podido, y tal vez solo no podrá. Necesita que alguien lo ayude, y eso no está mal. No debemos depender ni volvernos dependientes de un hombre, de que esa persona sea, pero sí a veces hay ocasiones en las que necesitamos esa ayuda de alguien. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. Bueno, leamos Hebreos 12, versículo número 6. 5, Hebreos 12, 5 dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío. ¿Hijo qué? Mío. ¿Se le está hablando a un vecino? No, al hijo. No menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Acuérdese, no lo va a reprender el diablo, es Dios. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Disciplina. Entonces, cuando una persona creció sin disciplina, creció sin un papá formador, sino que fue un papá que era buena gente, era el papá amigo, que siempre para los paseos vaya, que siempre para los novios no hay problema, que siempre se levantaba a la hora que quería y antes él le llevaba el desayuno a la cama, que siempre estaba ahí, no, venga que mi niña no me la pueden tocar, y una princesa que no le puede lavar loza, que no puede lavar sus ropitas, sus cuquitos, nada de eso, la dejó sin disciplina y crece la niña o crece el niño, convierte en un hombre, cuando le empiezan a decir, mire, es que Dios establece esto, es que los principios de Dios son estos, inmediatamente se enoja y dice, ¿qué va? No, yo no. Y lo mismo le va a suceder en los trabajos y lo mismo le va a suceder en todas partes, va a tener problemas con la autoridad. Siempre va a estar pensando, diciendo, yo quiero, mire cómo me van a humillar, cómo me van a decir eso, y yo que sé tanto, y yo, sí, pero es que la autoridad es la autoridad. Y una persona que no creció con una buena autoridad, siempre va a tener problemas para aceptar la autoridad. Y siempre va a decir, ¿y usted quién es para decirme eso? Y yo me mando, y yo tengo, y yo hago. Eso es algo que yo quiero, mi hermano, que
usted en esta mañana lo pueda entender y lo pueda reflexionar y mirar a ver. Bueno, usted va mirando conforme el Señor le va ayudando. Acepte las bendiciones de Dios, pero también acepte la disciplina de Dios. Usted ha escuchado cristianos que dicen así: uy, yo no sé por qué yo voy a la iglesia, yo oro, ¿y de qué me ha servido? Y mire cómo estoy, y mire que Dios no me bendice. ¿Usted ha escuchado cristianos así? Le tengo la respuesta por qué son así: porque no tuvieron un padre que los formara. Entonces ellos creen que solo es ir a la iglesia, que solo es levantar las manos y orar y ya todo llega porque uno frotó la lámpara de Aladín. No, señor. Usted va a la iglesia, usted aprende de Dios y se somete a las leyes del Señor, y por someterse y obedecer, Dios lo bendice, no por ir solamente. Yo no sé por qué me va así, es que no es justo, yo tan bueno que me he portado. No se ha portado tan bien, la verdad es que no le está obedeciendo a Dios. Porque la obstinación, el orgullo y la terquedad no lo dejan obedecer y darse cuenta de que se está equivocando. Entonces la gente dice: uno no necesita ir a ninguna iglesia para que le digan cómo buscar a Dios. Uno se arrodilla debajo de un palo y ahí está Dios. Eso se llama anarquía, eso se llama falta de gobierno. Usted necesita ser bendecido por la cobertura ministerial. Pastor, ¿y dónde saca eso? Pues de la Biblia. Una familia, somos una familia en la fe. Y yo sé que hoy hay unas familias distorsionadas, pero en la familia hay un orden. Los padres son los que dirigen y los hijos se someten, no al contrario. Y eso es la iglesia, eso es la familia de la fe. El Señor Jesús lo estableció, dijo a los discípulos: mire, ustedes hagan esto, hagan aquello. Y Él les iba enseñando. Y luego le dijo: y ahora ustedes hagan discípulos también. Y listo, es eso. Pues la gente a veces como que se resiste y dice: no, pero uno por allá, que le digan y esto y lo otro. No, hermano, es que de eso se trata nuestro crecimiento espiritual. ¿A usted no le gusta congregarse? ¿A usted no le gusta que alguien le diga lo que podría estar haciendo mal? Entonces usted no tuvo paternidad y no tiene. Por eso dice: yo vivo solo y a mí no me vienen a decir cómo hacer las cosas. No, usted necesita que Dios lo corrija, porque así como usted, yo también me equivoco y necesito que alguien me corrija. Y Dios usará a ese hermano, y Dios usará a esa autoridad, a ese supervisor que yo tengo, o Dios usará a la persona que sea para corregirme. Pero si vivo ahí, por eso mucha gente, hermano, se divide, y por eso mucha gente se rebela en las iglesias y arman, como decimos nosotros, toldo aparte. ¿Por qué? Porque no quieren cobertura. Porque no quieren que alguien les diga: hay que hacer esto y esto. No, eso, ¿qué va? Yo estoy aburrido. Porque el alma le dice: usted no lo manda a nadie, usted es un ángel, usted es un querubín. Y no, usted es un hombre que necesita someterse a las leyes de Dios. Bueno, entonces, Dios es un Dios firme. Reciba a Cristo, reconózcalo como su Salvador, como su proveedor, pero también reconózcalo como su Señor, el que le manda. Permítale a Cristo que venga a mandar su vida, a gobernar en su vida. Permítaselo. Él quiere hacerlo, mi hermano. Él quiere ayudarlo en ese proceso diario y permanente para la gloria de Él. Termino leyéndole un versículo. Mañana concluimos el mensaje. Mañana va a estar muy bueno, así que le espero que no se lo pierda, por favor. Vamos a ver si dedicamos un poquitico más de tiempo mañana para lograr terminar todo el estudio. O al menos lo que quería compartir por hoy. Podremos hablar mucho más de la paternidad y conocer a Dios más profundamente, pero por ahora creo que con esto quedamos entendidos en lo que deberíamos aplicar. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Desde el 6 en adelante dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Porque es que la sabiduría de este siglo, que yo sé, que yo soy el intelectual, que yo soy el esto. No, necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora, no rechazamos la ciencia ni el conocimiento intelectual, porque el conocimiento lo da Dios, y Dios es el Padre de toda la sabiduría, pero pues hay sabiduría de las tinieblas y sabiduría humana. Pero bueno, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para usted y para mí. 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, su paternidad. Algo muy importante, Dios nos dejó a alguien encargado de revelarnos su carácter de padre. ¿Y quién es ese encargado de que conozcamos a Dios como papá? El Espíritu Santo. A través de una comunión estrecha, muy relacionado con lo que estamos estudiando en las noches, a través de una comunión estrecha con el Espíritu Santo, usted puede conocer a Dios como papá. Pídale al Espíritu de Dios y diga al Espíritu Santo, revélame la paternidad de Dios. Quiero conocer esa faceta de Dios, papá. A tal punto que usted va a empezar a sentir a Dios que está cerca suyo. Usted va a poder, llegarán momentos, si Dios así lo quiere, en que usted sentirá el abrazo de Dios como papá en su vida. Literalmente. Llegarán momentos en los que el Padre Celestial le hará entender lo valioso que usted es y lo especial que usted es para Él, y se lo hará saber. Pero todo por la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Porque aquí dice la Biblia que el que revela las cosas de Dios, las secretas, las cosas ocultas, es el Espíritu Santo. ¿Por qué mucho cristiano no conoce a Dios como papá? Porque no tiene relación con el Espíritu Santo. Porque no tiene comunión con el Espíritu Santo. Porque no sabe que al Espíritu Santo se le puede hablar, se le puede preguntar y Él responde. Audiblemente me va a responder, si Él quisiera lo podría hacer. Pero en la mayoría de las ocasiones habla a mi corazón, me da una convicción interna de lo que debo hacer. Esa es la obra del Espíritu Santo, revelarme al Padre, mostrarme quién es el Padre o quién es Dios como papá. Nos enseña, dice, mire, el Padre es el que lo cuida, Jesucristo es su hermano mayor, y yo estoy aquí para perfeccionarlo, para formarlo, para llevarlo por un camino transformado y diferente. Mi amado hermano, somos hijos, somos herederos, pero tenemos que entrar en esa bendición de la paternidad de Dios. Mañana concluimos, mañana terminamos, no se lo pierda, mañana será una bendición también muy hermosa. Oremos en el nombre del Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Padre bueno, Padre maravilloso, por todo lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que nos enseñas y que hay muchas cosas que tenemos que aprender día tras día. Que hay muchas cosas que tenemos que vivir y siempre de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Y una de las bendiciones más hermosas que tenemos es la de conocerte a ti como papá. Queremos conocerte en esa faceta de papá. Queremos conocerte, Señor, oh Dios, y que te reveles a cada uno de nosotros como Dios, pero también como Padre. Y para eso, Espíritu Santo, te pido que vengas a nosotros y nos ayudes. Para eso, Espíritu Santo, te pedimos a nosotros que vengas y nos enseñes a no rebelarnos, a no resistirnos contra la autoridad. Porque tal vez es algo a lo que le hemos estado huyendo. No, yo quiero hacer las cosas solo. No quiero que nadie se me meta en mi vida. No quiero que nadie me diga, el Señor me lo muestra todo y yo sé cómo hacerlo. Dios estableció gobierno. Y un hijo que crece sin gobierno es un hijo que se va a rebelar. Es un hijo que va a considerar a Dios injusto. Es un hijo que va a decir, yo no quiero que alguien me diga lo que tengo que hacer. Yo lo quiero hacer a mi manera. Y ese a mi manera es rebeldía. Ese a mi manera es anarquía. Es falta de gobierno. Así que hoy le decimos, Señor, yo quiero que tu presencia, Espíritu Santo, me gobierne y me lleve a entender las cosas que debo hacer. Como los primeros discípulos, nunca hablaban por su propia cuenta, sino que el Espíritu los guiaba. Nunca se iban para ningún lugar, sino que el Espíritu les decía. Nunca elegían a ninguna persona, sino que el Espíritu Santo les enseñaba. Qué bueno ser gobernados. Qué hermoso. Porque lo que está pasando no es que me manipulen para destrucción, sino que me dirigen para bendición, porque Dios todo lo sabe y nunca me dejará caer en el error. Son tiempos peligrosos los que vimos. Abunda la manipulación de la fe. Abundan los falsos profetas. Abunda el engaño. Pero tenemos al Espíritu Santo ahí, esperando porque nosotros le hablemos. Esperando porque nosotros le busquemos. Esperando para que nosotros le adoremos, le sirvamos.
Y quizá muchos han creído que no, toques ir a un hermanito, que él es el que me da la revelación, que fulanito él es el que sabe y él sí me ilumina el camino. No, lo que yo necesito es que el Espíritu Santo me llene y me guíe a un Dios Papá. Porque si yo entiendo eso, no seré engañado por nadie. El enemigo no vendrá a robarme, a estafarme, a meterme en cosas que no son correctas, sino que me permitirá Dios vivir para su gloria, para su honra y para su alabanza. Por eso, Señor, gracias por esta enseñanza y gracias por las personas que se han conectado en esta mañana. Bendigo sus vidas y declaro que la palabra no volverá vacía. Trae un fruto abundante de victoria, trae un fruto de poder, trae un fruto de bendición. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, y que mi hermano a partir de esta palabra será fortalecido en su comunión contigo y vivirá para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén.